Un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal San Luis, quienes nos ven a través de la parabólica y a través de la página de Facebook. Igualmente a quienes nos ven a través de las redes sociales del Hospital San Rafael de San Luis. Estamos en Saludablemente, el programa institucional de nuestro hospital, para compartir con nuestros usuarios y nuestra comunidad temáticas muy interesantes y compartir recomendaciones y dar respuesta a muchas inquietudes que tienen ustedes. Los saludamos a todos y de manera muy especial a la psicóloga Paola Álvarez, quien nos estará acompañando en esta ocasión. Carlos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio, un saludo muy especial a todas las personas que nos van a estar escuchando, oyendo en este espacio tan importante. El tema de la salud siempre va a ser un tema muy importante a nivel de la humanidad, es muy trascendente y pues implica la importancia de poder tener la capacidad del autocuidado, especialmente digamos que tenemos salud a partir de que tengamos autocuidado en los diferentes ciclos vitales. Y bueno, hoy nos convoca un ciclo vital bastante importante. Así es, vamos a entrar en materia ya enseguida de este primer saludo y decir que Saludablemente es un programa que se pensó desde el Hospital de San Luis y como un tema integral, porque la salud comprende demasiadas cosas. Ahorita lo decías tú, no es solamente el tema de la salud, sino el tema de estar bien, del buscar bienestar de todos los grupos poblacionales. Y hoy nos compete conversar sobre los grupos poblacionales esenciales como son la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Por qué vamos a hablar, Paola? Cuéntanos puntualmente de estos tres grupos poblacionales. Bueno, Carlos, pues estamos en un momento específico, digamos después de un cuatrenio, ¿cierto? A partir de la administración pública, la administración en este momento estamos hablando de Juntos por San Luis. Después de todas las gestiones, las acciones y las inversiones que se han realizado a nivel general, a nivel territorial, pues es importante que podamos empezar a evidenciar a través de una rendición de cuentas públicas frente a la garantía que se ha tenido con los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y la juventud sanluisana. Perfecto, entonces estamos hablando, como tú lo dices, de una rendición pública de cuentas, vigencia 2020-2023. Estos me imagino que son entonces lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Claro que sí, digamos que esto no es un capricho territorial ni departamental, sino que es algo que nos convoca a nivel nacional. Por ende, entonces el ICBF como la institución, pues como un referente nacionalmente frente a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues entonces es quien nos orienta, nos acompaña frente a los lineamientos. Incluso cuando hablo de lineamientos es porque este tipo de informes o de rendición de cuentas no se hace con formatos propios, sino que hay unos lineamientos, unos formatos, incluso unas etapas y unos procesos específicos para poder diligenciarlos y entender que cuando hablamos de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues no es solamente a nivel Colombia, esto es una necesidad y esto es una responsabilidad global. Universalmente tenemos que estar velando precisamente por los derechos de esta población. Bueno, Paola, entonces entrando en materia y realizando una invitación muy especial a los padres de familia, a quienes nos ven en este momento, para que se conecten mucho con la información que vamos a compartir, porque las rendiciones de cuentas, lastimosamente, casi todos las vemos como una responsabilidad de una institución, y de hecho no. Hay unas instituciones que deben cumplir, como tú lo dices, con unos lineamientos, unos parámetros que dictamina, en este caso, Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero en estas rendiciones de cuentas, no solo en estas, sino en las municipales, en las departamentales, la ciudadanía juega un papel supremamente importante, muy vital. Entonces invitamos para que se conecten mucho con la información que vamos a compartir hoy y que acaten y que nos acompañen en cada una de las invitaciones que se van a realizar a lo largo de esta rendición pública de cuentas. Vamos a hablar entonces cómo está conformada esta rendición pública, qué procesos van a desarrollar y si podemos ir hablando someramente al menos de algunos de estos.
Bueno, digamos que la rendición pública de cuentas de la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, o sea, lo menciono así porque ese es como el nombre completo de esta rendición, se genera a partir de 4 pasos básicos, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene pues como un componente y me parece muy importante de lo que acabas de mencionar, y es que esto no es una responsabilidad de una sola dependencia, digamos a partir de la administración municipal, sino que todos tenemos que ver precisamente con los derechos de esta población. Cuando hablamos de ICBF, digamos que siempre referenciamos a nivel territorial Comisaría de Familia, pero ellos no son los únicos que velan por la garantía de la población, de la niñez y de la juventud, sino que también tenemos que pensar, por ejemplo, desde el área de planeación que se logra realizar, desde el área de gobierno, ¿sí? Desde el área de educación, de salud, incluso en los diferentes espacios que hemos tenido sabemos que salud tiene una cantidad de esferas. Entonces no solamente hablamos del hospital, hablamos de la Dirección Local de Salud tiene diferentes factores, programas como por ejemplo salud mental, discapacidad, hacemos también un ejercicio muy importante y es la vigilancia epidemiológica y por ejemplo también es reconocer qué tan enfermos o qué tan sanos están nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos también el tema de educación y con ello entonces también un asunto muy importante y que últimamente ha sido como muy insistente y es la alimentación de nuestros niños. Entonces también tenemos allí el programa PAE. Entonces digamos que este informe conglomera y requiere el compromiso de absolutamente todas las personas que trabajamos en pro de los beneficios, del bienestar, como lo hablábamos ahorita, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entender que cuando hablamos de los niños no hablamos solamente de los que ya nacieron, hablamos también de esa etapa previa al nacimiento y es la etapa gestacional. No en vano existe la ley de 0 a siempre, donde nos están hablando de que los niños deben ser protegidos desde que están en la etapa gestacional y por eso también es muy importante reconocer la etapa tan bonita y tan vital que es la gestación, las madres gestantes, la lactancia. Entonces, mira que en todo lo que he mencionado, pues hay una cantidad de ciclos vitales, hay una cantidad de etapas, hay una cantidad de derechos que garantizar, pero también de deberes por las diferentes entidades y también por parte de la comunidad. No se nos puede quedar solamente en el tema de derechos, sino también la comunidad qué deberes tiene respecto a la garantía pues de la población, niños, niñas, adolescentes y juventud. Perfecto. Y hablando de etapas y de fases, vamos a hablar de la primera fase y por qué este programa que estamos realizando en convenio y gracias a el apoyo del Hospital San Rafael de San Luis, de brindar el espacio saludablemente para acompañar la primera fase. Entonces, este programa hace parte de la primera fase de esta rendición pública de cuentas. Así es, Carlos. Pues mira que digamos que la primera fase corresponde a la sensibilización y alistamiento. Cuando hablamos de sensibilización es este ejercicio tan bonito que estamos haciendo y es llegar a la comunidad por diferentes medios de comunicación, por diferentes estrategias comunicativas para que la comunidad sepa qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y alistamiento es que las diferentes dependencias, los diferentes despachos a nivel administrativo, pues debemos empezar a alistarnos y saber qué hemos hecho, qué nos ha quedado faltando o incluso dentro de este proceso de los 4 años, qué circunstancias se han presentado que de pronto no fueron contempladas en el plan de desarrollo y que tuvimos o debimos abordarlas. Ejemplo, la pandemia. Yo creo que nunca pensamos que íbamos a vivir una pandemia, entonces a partir de ese momento asumimos como tal la crisis, las consecuencias, las derivaciones y empezamos a enfocar muchas de las acciones en los niños, niñas y adolescentes, que incluso quisiera pues como recalcar el impacto tan grande que ellos tuvieron, que esta población tuvo precisamente al no poder regresar a sus aulas de clase, al tener que adaptarse a un proceso escolar a nivel virtual, las carencias también que frente a esa posibilidad pues se presentaban en las diferentes familias. Entonces en este proceso ya no solamente de sensibilización sino de alistamiento, lo que hacemos es que se conforma algo que se denomina el equipo técnico.
Y ese equipo técnico está conformado, como lo mencionaba ahorita, por las diferentes dependencias. ¿Para revisar qué? Para revisar qué hemos hecho. Y ese equipo no solamente se conforma, sino que incluso hay un acuerdo donde queda registrado quiénes somos los que estamos conformando y cuáles son los roles que tenemos, y a partir de ahí entonces definir cuáles son las mejores estrategias que tenemos para poder llegar, comunicar esto a la comunidad, incluso recibir las opiniones y las participaciones de todas las personas. Cuando hablamos del informe de rendición de cuentas para niños, niñas y adolescentes, no quiere decir que una persona adulta, incluso una persona adulta mayor, no pueda participar. Entonces es importante que todos velemos, que todos verifiquemos por cuáles son las acciones, las actuaciones y las inversiones que se están realizando. Ese punto es muy esencial, Paola, porque es una responsabilidad compartida. El bienestar en la comunidad y especialmente el bienestar de grupos vulnerables como la niñez, por ejemplo, es una responsabilidad compartida. Entonces, aquí se necesita el concurso de todas las personas, independiente de su edad, de su rango, de su profesión. A todos los invitamos para que participen en este proceso, que es velar por la garantía de derechos de la niñez, la infancia, la juventud. Y entonces para eso esta rendición pública de cuentas, para hacerle un seguimiento preciso a cada uno de estos procesos y evidenciar las intervenciones efectivas que se están teniendo con estos grupos poblacionales. Esa es entonces la primera fase. Esa sería la primera fase, que es la sensibilización y alistamiento. Muy bien, pasamos entonces a la segunda fase, que corresponde después de hacer esta sensibilización, a la cual invitamos incluso para que quienes nos ven a través de este programa nos escriban en los comentarios las dudas, las inquietudes que tienen en esta rendición pública de cuentas, y que nosotros con todo el gusto vamos a estar dando respuesta. Carlos, incluso esta segunda fase, con la invitación que acabas de generar, me parece muy vital para que las personas realmente asuman esa responsabilidad de vigilar y de preguntar, porque resulta que la segunda fase es la recolección de datos y análisis de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando las personas de pronto nos generan algún comentario, nosotros revisamos que en los datos que estamos recolectando, pues sí esté la posibilidad de darle respuesta a esa inquietud. Estos datos se recopilan por todas las dependencias, a partir de todas las acciones que se realizan. Por ejemplo, desde el área de planeación, ¿qué ha hecho planeación durante este periodo administrativo que impacta a los niños, niñas, adolescentes y la juventud? ¿Qué ha hecho gobierno? ¿Qué ha hecho educación? ¿Qué hemos hecho todos y cada uno de los funcionarios y de las dependencias en general para poder garantizar los derechos? Y a partir de ello también reconocer cuáles son como las necesidades a nivel territorial. Ejemplo, sabemos que tenemos un territorio muy boscoso, donde las lluvias incluso todo el tiempo permanecen. Entonces eso empieza a generar un factor epidemiológico de ciertas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades con las que, digamos, mayormente se debe estar enfrentando nuestros niños? ¿Y de qué manera? Entonces, ese sistema inmunológico que incluso se está empezando a desarrollar debe ser fortalecido, y cuáles son las estrategias que se puedan implementar desde los diferentes factores de salud y de bienestar para poder prever la salud de los niños, para poder potencializar la salud y que ellos tengan un proceso adaptativo escolar adecuado, que ellos tengan herramientas suficientes para precisamente su funcionamiento cognitivo. Entonces, mira que cuando hablamos de salud hablamos de una cantidad de cosas. Yo creo que yo soy una enamorada de este campo de acción a nivel social, porque sin salud pues no tenemos nada, y de hecho la salud mental depende también de la salud física y viceversa. Entonces, el análisis de datos nos va a permitir no solamente reconocer qué hemos hecho, sino cuáles son las necesidades del contexto, cuáles son las necesidades que se han derivado durante estos últimos años, y de hecho cuáles serían las estrategias que podríamos, digamos, proponerle a la nueva administración, independientemente pues de quién vaya a ser los futuros mandatarios. Entonces, uno también deja como unas recomendaciones generales para que ellos puedan tener en cuenta, y eso me parece muy bonito porque este tipo de informes, este tipo de rendición de cuentas permite hacer un empalme
para que podamos garantizar que los procesos no se caigan y continúen a lo largo del tiempo. Entonces, ese es como básicamente el ejercicio, que es muy denso, que es muy amplio, porque yo pienso que de las 4 fases que tenemos, esta es como la más valiosa, la más importante, y es saber qué datos tenemos, con qué nos encontramos y qué podemos seguir haciendo. Eso es muy importante, como lo mencionas, Paola, y es una de las razones por la que estamos haciendo esta rendición pública de cuentas, porque ya se está haciendo. Esta es la primera fase de sensibilización, comunicación, y la razón por la que tenemos este espacio en el programa institucional del Hospital Saludablemente es por el gran protagonismo que tiene nuestro hospital en esta rendición pública de cuentas. Esos datos tan relevantes del estado, de la situación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y toda esa información, todo lo que nos sirve para diagnosticar, para hacer un contexto, y muy importante, como lo decías tú, para darle herramientas a los siguientes gobiernos, a los gobiernos municipales en este caso, para que se siga avanzando en una búsqueda de bienestar de estos grupos poblacionales. Es muy interesante y valga la pena hacer la cuñita, como lo hacíamos al principio, para que las personas, los sanluisanos, las sanluisanas realmente estén pendientes de esta rendición pública de cuentas, participen activamente, que esto va a tener una connotación muy especial incluso en el ámbito político. Es decir, necesitamos que los futuros mandatarios de nuestro municipio de San Luis continúen el proceso de la garantía de derechos de esos grupos poblacionales. Así es. Digamos que como funcionaria responsable de la salud mental, de la política pública de salud mental del municipio, pues una de mis mayores peticiones para la comunidad, para los futuros mandatarios, es no olvidar, no dejar por allá como a un ladito el tema de la salud mental. O sea, este factor es importante y transversal a absolutamente todos los factores sociales, educativos. Entonces, lo que hablábamos ahorita, el hecho de que un niño tenga la posibilidad de alimentarse bien, de dormir bien, va a poder posibilitar su buen aprendizaje y una estabilidad física y emocional. Entonces, estos datos son demasiadamente importantes, y qué rico que la comunidad también sea muy participativa para nosotros poder brindar precisamente como con mayor certeza, como con mayor seguridad, ese tipo de informes, y tener claro que estos informes lo que hacen es que enriquecen, más que de pronto juzgar o generar prejuicios, es enriquecer y todo el tiempo tratar de pensar en que podemos seguir haciendo las cosas mejor cada día más. Ese punto es muy especial, Paola, y me gusta que lo menciones, porque pareciera que una rendición de cuentas es un juicio. Y no lo es una construcción colectiva. Ahí todos estamos asumiendo una responsabilidad y un compromiso, y surgen dentro de estas rendiciones de cuentas elementos muy especiales, muy esenciales para el bienestar de todos. Si tenemos niños, adolescentes, jóvenes sanos, en bienestar, con toda seguridad y lógicamente vamos a tener adultos sanos, adultos mayores sanos y en bienestar. Muy bien, esa es la fase de datos, la información relevante, esencial, que recopilan todas las instituciones. Esto es un tema interinstitucional para poder dar directrices y mirar hacia el futuro. La tercera fase, ¿qué comprende la tercera fase? Y bueno, creo que también esto hace parte de esa tercera fase, porque la verdad la comunicación es transversal a las 4 fases. Así es. Entonces, después de haber recolectado los datos, haberlos analizado y entre nosotros haber discutido qué hemos obtenido a partir de ello, entonces viene la fase que a mí me encanta, y es el contacto con la comunidad directamente, y es llegar a las comunidades y solicitar precisamente ese espacio, ese espaciocito que ellos nos brindan para poderles dar la información, aclarar, justificar por qué se hacen ciertas acciones, y digamos que también describir por qué se hace, ¿cierto? No solamente la justificación, sino qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, y de pronto también en la medida de las posibilidades dar respuesta a las inquietudes que se va presentando por cada una de las personas de la comunidad. Entonces, este encuentro no solamente permite el encuentro con la información, sino el encuentro también para que las personas reconozcan quiénes somos los que estamos detrás de este análisis, y que no es algo que se hace por allá en el último momento, en el último mes, sino que logren entender todo este proceso tan bonito
este paso a paso y este ejercicio de pronto tan significativo que tiene para nosotros como funcionarios, para nosotros como administración, pero también para ustedes como comunidad. Eso es muy especial y yo quiero hacer un apunte, Paola, uniendo dos elementos, el tema de la comunicación y el tema de esta fase que son los encuentros, los diálogos, porque nosotros nos están viendo aquí a través de la parabólica con el canal San Luis, llega en la zona urbana. Afortunadamente tenemos ya conectividad, las personas tienen forma de conectarse desde la zona rural también, entonces las redes sociales llegan allá. Ahí tenemos un cubrimiento en la zona urbana y la zona rural, pero no nos quedamos ahí, es decir, necesitamos otros escenarios para llegar al universo de la población, que San Luis en todos sus rincones, en todos sus escenarios, tenga un espacio donde se converse, donde se comparta sobre la rendición pública de cuentas. Podemos ampliar un poco más lo que se pretende con estos encuentros en comunidad. Claro, Carlos, y mira que uno no habla con todo el mundo de la misma manera, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta precisamente estos grupos poblacionales específicos. Tú no le vas a explicar de igual manera a un joven que a un niño frente a un indicador, ¿sí? Tú no le vas a explicar igual a un papá que a un docente porque sus intereses son diferentes. Entonces, estos diálogos también están pensados en cómo hacer llegar la información dependiendo no solamente del ciclo vital en el que se encuentran las personas, sino también de cuál es como su entorno de interés. Entonces, bueno, la idea es que podamos definir. Digamos que todavía es algo prematuro para definir las fechas, pero la idea es definir unos espacios específicos. Difícilmente podemos llegar a todas las veredas, como tú lo mencionas, pero la idea es, como en los centros poblados principalmente, hacer unos encuentros donde podamos socializar, conversar e incluso recibir propuestas que puedan alimentar ese informe final, para que cuando hagamos el empalme administrativo, pues entonces las recomendaciones de la comunidad también pueden quedar allí plasmadas. Eso es muy especial y es muy crucial para la vida de San Luis. Nosotros queremos hacer mucho énfasis en esta parte y es una rendición pública de cuentas, lo recordamos, que corresponde al cuatrenio 2020-2023 y es muy específico y hace mucho hincapié el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en decir que de esta rendición pública de cuentas quedan elementos para el empalme con el siguiente gobierno municipal, ¿sí? Entonces es muy esencial para San Luis que la comunidad participe activamente de esta rendición pública de cuentas y que a todos nuestros queridos ciudadanos que van a aspirar a cargos públicos en nuestro municipio, desde nuestro consejo municipal, desde nuestra alcaldía municipal, nosotros como ciudadanos responsables y participativos pongamos sobre la mesa estos temas que vamos a conversar en la rendición pública de cuentas. Eso garantiza que se siga trabajando y que cada día sea mucho mejor el trabajo por la garantía de derechos de estos grupos poblacionales. Así es, pues yo creo que el tema de los diálogos también es un asunto muy enriquecedor, reconociendo las necesidades de los grupos poblacionales específicos. Entonces también la invitación grande para que las personas que pertenecen a grupos específicos nos acompañen y lleven sus propuestas y lleven su innovación, porque no nos podemos negar, las generaciones van transformándose y no podemos sesgarnos a esas transformaciones. Esas transformaciones nos tienen que llevar a un camino positivo, precisamente de mejores conductas, de mejores herramientas, porque digamos que el objeto como tal o lo principal de la transformación es ser cada vez mejores. Entonces, qué rico que estas nuevas generaciones pues nos motiven y nos lleven a ser muchísimo mejores de lo que ya hemos venido generando. Aprender precisamente incluso de las experiencias, de los errores, de las experiencias significativas. Perfecto, y es una invitación. La verdad es la rendición pública de cuentas, en esencia es una invitación. Es una invitación a participar, a apropiarse de la información, que la información es el poder. Si tenemos información, tenemos poder. Y si a esta información se le da un buen uso, por supuesto que vamos a tener el poder para brindar cada día más bienestar
a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces los invitamos porque hablamos de los encuentros que se van a tener en algunos centros zonales, en el corregimiento y por supuesto en nuestra zona urbana. Y además en esos otros medios que es una maravilla tenerlos, como el canal San Luis TV, como las redes sociales, Facebook, y la información que va a rotar en los WhatsApp, y esperamos que también en las calles haya posibilidades de llevar esta información. Bueno, Paola, estamos llegando casi al final del programa, pero también al final de las fases. Hemos hablado de 3 fases muy especiales para quienes de pronto no están desde el principio con nosotros. Recordar que la primera es una fase de sensibilización, de comunicación, la segunda es una fase de análisis de la información, de los datos, la tercera es un encuentro con la comunidad, un diálogo interinstitucional, intercomunitario también, entre comunidades, y la cuarta fase es muy especial porque si no medimos no sabemos cómo nos fue. Exacto, entonces la última fase es la que nos hacen a todos desde siempre, y es evaluar, ¿cierto? Evaluar después de todos esos datos que ha pasado, evaluar cómo nos fue en los encuentros, cómo fue la participación de las personas, qué estrategias ellos nos lograron brindar, qué sugerencias, y a partir entonces de esa evaluación, entonces ya hacemos los ajustes, es decir, que esta etapa, digamos que nos devuelve a la segunda etapa, que es el análisis de datos, y lo que hacemos es empezar como a poner más bonito para que en el momento que hagamos la entrega como tal, el empalme administrativo, pues entonces las personas logren recibir un producto elaboradamente, no solamente por la administración, sino en compañía de la comunidad. Yo creo que eso es como que le da el mejor toque, como el postrecito, como la cereza de la torta, precisamente para que la comunidad haga parte, y siempre es muy importante que ellos sean actores visibles y sean actores efectivos dentro de todas estas estrategias administrativas, dentro de todas estas estrategias de intervención para la comunidad. Si nosotros actuamos desde la percepción o desde el ideal, pues probablemente no estemos abordando las necesidades que en realidad las comunidades necesitan. Entonces, esta última fase, digamos que es la última, pero que es tan importante como no solamente evaluar, sino generar los ajustes para ya y sí entregar precisamente ese final, ese producto final. Insistimos mucho en la participación, y yo creo que la fase de mucha participación es esta, la de la evaluación. ¿Y quién más que la comunidad para hacer la respectiva evaluación? Yo creo que por eso el Estado como tal, digamos, organiza este tipo de rendición de cuentas, este tipo de informes de la gestión realizada, para que haya un diálogo con la comunidad y se pueda evidenciar, se pueda verificar y hacer veeduría a los procesos de los gobiernos, en este caso municipales. Entonces, invitamos a la comunidad a que sea veedora. Así es, que sean responsables de lo que se les otorga y de sus necesidades. A partir de este momento, todos los sanluisanos hacen parte de la veeduría a esta rendición pública de cuentas 2020-2023 sobre la garantía de los derechos a las niñas, a los niños, adolescentes y a los jóvenes. Bueno, esas son las 4 fases que tiene esta rendición pública de cuentas. Estamos en la primera fase entonces, que es sensibilización, comunicación, y seguimos avanzando y seguimos invitando a la comunidad. Paola, no sé qué conclusiones podemos llegar del programa, que es especial porque es un primer encuentro y la invitación repetitiva para que participen. Digamos que se vuelve cansón a veces tanto decir, pero es muy necesario, y el éxito de esta rendición es la participación de la comunidad. Digamos que necesitamos de la estrategia comunicativa del disco rayado, y se está repitiendo precisamente eso para que no se nos olvide, para que no le echemos en saco roto, para que incluso las personas que en diferentes momentos del programa lo están escuchando, entonces puedan reconocer de qué es lo que les estamos hablando y para qué es que los estamos invitando. Contarles finalmente que cada etapa tiene pues como un periodo de tiempo durante el cual se desarrolla, y a partir del desarrollo y del cumplimiento como de esas
de esas exigencias que, como les mencionaba inicialmente, no son territoriales, son a nivel nacional, que incluso un ente tan importante como la Procuraduría está en vigilancia permanente de que esas acciones se estén realizando. Entonces se montan a unas plataformas para que también quede el registro y para que no quede solamente la información consolidada a nivel territorial, sino que pueda ser visibilizada a nivel nacional, y por qué no incluso hacer parte también de los insumos que a nivel mundial se podrán estar revisando. No desconozcamos que nosotros no solamente desde el área de salud, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Salud, sino que hay una Organización Mundial de la Salud, y que finalmente la articulación de entre todos lo que permite es reconocer las necesidades territoriales, departamentales, nacionales y pues mundiales. Bueno, muy bien, este es un ejercicio que se hace en este periodo administrativo, pero que es esencial y es la base, y así lo define el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y este gobierno nacional, así lo define, y es la continuidad de los procesos en el próximo cuatrenio. Entonces, no nos pensemos solo en estos 4 años que pasaron, no nos pensemos en este año y en este proceso de las 4 fases que ya les contamos, pensémonos muchísimo en los 4 años siguientes, porque la información que se va a generar nos va a dar muchas luces de lo que viene. Claro, y pues la idea es que cada vez seamos más juiciosos con la información, con los registros, con las estadísticas, para realmente actuar a partir de las realidades, y que digamos que el tema de los subregistros son esos casitos que de pronto no se pueden captar de manera oportuna en las diferentes esferas de intervención social y de intervención de salud. No se queden como tan en el aire o no se desconozcan. Ustedes saben, por ejemplo, que a nivel de salud hay cantidad de indicadores, no solamente desde el tema físico, sino también desde el tema de salud mental, pero también que eso implica incluso, por ejemplo, conceptos como el tema de violencias, ¿cierto? Entonces, todos estos indicadores siempre van a ser muy enriquecedores para poder tener estrategias de intervención, no quedarnos solamente desde la prevención, porque la prevención es muy importante, pero no es lo único que necesitamos. Entonces, cada vez con este tipo de estrategias seamos mucho más juiciosos para que esos datos no se nos queden perdidos, sino que podamos incluso revisar cómo hemos ido evolucionando durante el tiempo. Eso me parece pues que es precisamente como un objetivo relevante, y es tener como la trascendencia o tener como el histórico, la reseña histórica de qué hemos hecho, cómo nos encontramos y qué podemos seguir haciendo. Bueno, Paola Álvarez, psicóloga de la Dirección Local de Salud, encargada del tema de salud mental en nuestro municipio y otros temas también, porque se hace mucho dentro de nuestra Dirección Local de Salud de la Alcaldía Juntos por San Luis. Estuvimos hablando de la rendición pública de cuentas 2020-2023 sobre la garantía de derechos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias por estar en este espacio, Paola, y qué bueno que digamos vincular también a nuestros medios comunitarios como el Canal San Luis y como nuestro hospital, para que entre todos podamos hacer un buen trabajo y quede muy bien esta rendición pública de cuentas y sea un insumo muy especial para seguir trabajando arduamente por este grupo poblacional. Muchas gracias a ti, Carlos, pues por la invitación, muchas gracias al Canal San Luis y especialmente a la comunidad y al hospital, que precisamente pues son como los grandes benefactores de este tipo de espacios y por quienes estamos trabajando todo el tiempo. Bueno, y a ustedes que nos han visto y que nos siguen viendo, los invitamos para que compartan esta información, inviten a sus familiares. Cuando tengamos este video también en la red social, compartan el video, compartan el enlace en su WhatsApp con sus familiares y amigos, para que todos contribuyamos a esta rendición pública de cuentas 2020-2023. Esto fue Saludablemente, un agradecimiento muy especial a los compañeros del Canal San Luis y a nuestro Hospital San Rafael por brindar este espacio a todos nuestros usuarios. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.